repasando y marcando alguna que otra cuestión que Apenas tengo 50 años. podamos agregar a lo ya dicho. Fíjate si podemos ya pasar la primera. Tenemos ahí una noción, una noción tradicional, la clásica, cuyo origen se dice que es griego, la filosofía entendida como amor a la sabiduría, amor al conocimiento o pasión por el conocimiento. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bien, objeto. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Su objeto es la interpretación de la existencia humana. El fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que la rodea. Acá esta placa hace referencia a una expresión de Coin, que es uno de los textos que tienen como básicos en la primera unidad. Coin hace una diferencia, perdón, entre ciencia y filosofía. Él dice que tanto la ciencia como la filosofía, en principio, tienen el mismo objeto. Este objeto sería nuestra condición humana y el entorno que nos rodea. Pero la diferencia estaría en lo siguiente. Dice él que la ciencia es un intento de describir lo que se presenta o se manifiesta como real, el universo del ser humano. Mientras que la segunda, la filosofía, tendría diferencia con la primera, aun cuando el objeto es el mismo, algo que nosotros consideramos más relevante, que sería la interpretación o la búsqueda de sentido de la existencia en el mundo. La ciencia describe la existencia en el mundo. La filosofía intenta interpretar el sentido de esa existencia humana. Acá están muy marcados, por supuesto, bien delimitados los lindes de una y otra disciplina. La ciencia, en ese caso, jugaría como una especie de respaldo de la filosofía, porque lo que conocemos, así a grandes rasgos o entrecomilladamente como científico, requiere una ulterior interpretación. Y esta ulterior interpretación que ya la ciencia no puede realizar, el intento de la ciencia no solo de describir la realidad, sino de dotarla de un sentido que no desaparece nunca, es un vicio muy marcado y muy pronunciado, intelectualmente hablando, y que se suele llamar cientismo. El cientismo es un intento siempre frustrado, siempre trunco, no posible de realizar, de la ciencia, tratando de ir más allá de lo que sus propias capacidades pueden conseguir. Sería, por dar un ejemplo, muy conocido el intento de explicar o interpretar o dotar de sentido a la dimensión emocional, sentimental o desiderativa del ser humano, refiriéndola exclusivamente a procesos psicofisiológicos. Este es un intento de ciertas lecturas o corrientes cientificistas del siglo pasado, por eso se llama cientismo. ¿Mm? Es una distorsión de la ciencia, es algo que la ciencia no puede alcanzar. Esto solo podría hacerlo la reflexión o la filosofía. Pasamos a la segunda, si querés, Marina, por favor. Ahí tenemos. La filosofía tiende a llegar a la sabiduría a través de la formulación de interrogantes, los cuales nos obligan a buscar respuestas. Habíamos hablado en la clase anterior que era fundamental para el conocimiento la formulación de interrogantes, de preguntas o respuestas. Y esto está asociado también a algo clave para leer la realidad, filosóficamente hablando, o desde el punto de vista del pensamiento
analítico, que es la duda. Un acicate importantísimo que puede operar como un acicate muy profundo en el ser humano es dudar. Uno de los primeros, o el clásico, pensador clásico del medioevo, que introduce la cuestión de la duda, después lo vamos a contar, es Descartes. Para Descartes es esencial la duda y la duda para luego obtener, si fuese posible, alguna certeza. Entonces, no llega a ser la duda escéptica, que era una corriente de pensamiento también de la antigua Grecia, en donde como punto de partida se negaba toda la realidad, sino que es una duda más bien orientativa. No se trata de dudar por dudar ni de negar por negar, sino simplemente de cuestionar a punto o a fin de que aquella realidad cuestionada muestre, podríamos decirlo de esta manera, coloquialmente hablando, muestre sus credenciales. La duda es razonable y es la única que nos permite la modificación del status quo. Fuera de la duda, lo único que queda o quedaría, por ejemplo, humanamente, sociocolectivamente o vivencialmente, es la sumisión y la obediencia ciega. Por eso la duda es clave en todas las facetas en las que nos movemos los seres humanos. Pero esa duda propositiva, con un objetivo de alcanzar un conocimiento más preciso, no de disolver lo que ya se conoce o lo que ya se piensa o lo que se cree. Vamos a la tercera. Objeto de la filosofía, como dije hoy, estoy siguiendo a Cohen, su objeto es la interpretación de la existencia humana. La filosofía intenta responder ante problemas trascendentales y problemas que aparecen en la vida cotidiana críticamente. Si nosotros, si nosotros eh, recordamos a los griegos respecto de cómo opera en el ser humano el mecanismo de la interrogación o lo que llamaríamos la búsqueda, la búsqueda de respuestas trascendentales o filosóficas, los autores coinciden en lo siguiente. Dicen que pensar sobre la realidad, ponernos a pensar sobre lo existente, puede venir desde varios lugares o viene desde varios lugares. Por ejemplo, los griegos hablaban de la admiración, hablaban de la sorpresa ante la belleza del mundo, un poco indescifrable. Ellos decían, ante esta admiración y recogimiento que veo ocasionarnos lo existente, empiezan a formularse las primeras preguntas. Mucho más modernamente, algunos pensadores dicen que lo que podía mover o motivar a formularnos estas cuestiones son lo que, por ejemplo, algunos llaman las situaciones límite. Es decir, ¿qué es una situación límite? Una situación límite, por ejemplo, Karl Jasper, que un autor alemán, un pensador alemán también muy conocido, dice, lo que nos mueve es una situación límite. La situación límite es una situación extraordinaria, diferente, distinta, que nos saca de la corriente de la vida, que nos saca del status quo, que nos saca de lo habitual, de los automatismos que generamos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque aparece un momento, generalmente esa situación límite se llama de esta manera porque tiene que ver con alguna pérdida, es un fracaso, dolor, desaparición de alguien. En ese momento sentimos un cimbronazo muy fuerte y es donde de alguna forma trágicamente nos preguntamos muchas veces el por qué. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué sufrimos? En esas situaciones agobiantes, angustiantes, límite, como bien la llama Karl Jasper,
empezamos a formular respuestas, nos conmovemos, salimos un poco del automatismo, del hábito, de que está impregnado casi gran parte de nuestra existencia diaria o cotidiana. Son situaciones que nos sacuden y las respuestas que formulamos solo pueden ser de alguna manera satisfechas o no contestadas completamente por dos sectores del pensamiento de las ideas. Uno, la filosofía, y el otro, la dimensión religiosa. Buscamos refugio en esos lugares para responder a estos interrogantes y hacerlo, por supuesto, de manera crítica. ¿Mm? Pasamos a la otra. Los filósofos utilizan argumentos racionales. Para nosotros siempre ha sido así. La racionalidad tiene que ver con la construcción, con la posibilidad de construir certeza sobre diferentes cuestiones. Los griegos lo llamaban la búsqueda del logos, lo racional, en esa capacidad que tenemos los seres humanos de acceder a lo real a partir del intercambio, el ida y vuelta de argumentos y de contraargumentos, de réplicas, lo que después vamos a llamar, de alguna forma podemos llamar de alguna manera también diálogo. La racionalidad implica esa posibilidad que le es dada al ser humano de construir la realidad, de llegar a la realidad, de entender la realidad y definirla como tal a partir de su interacción con otro. ¿Mm? Y va mucho más allá, mucho más profundo que lo que se entiende exclusivamente como lógica o como mera lógica en el pensamiento. Acá van a jugar, lo puntualizo, simplemente por ahora van a jugar dos factores fundamentales, que no solo es esa realidad, perdón, esa racionalidad que tiene que ver con la elección de los mejores medios para obtener los fines más valiosos, sino esa dimensión emocional o sentimental que ayuda a esta dimensión racional o discursiva, sobre todo en la búsqueda o en el intento de definir cuáles son los mejores fines para nosotros como sociedad. Por eso hablamos de argumentos racionales. El objetivo de la filosofía es hacer pensar de manera crítica, lo dijimos en la clase anterior, fundamental. No qué pensar, no qué es lo que hay que pensar. No se trata de adoctrinamiento, y el adoctrinamiento es la peor manera de pensar, sino hacerlo de manera crítica. ¿Sí? Obtener herramientas que eviten equivocarnos. Para hacerlo, para decirlo de una manera muy sencilla, cada cuestión en la que tenemos que pensar en nuestra existencia cotidiana implica evitar, entre otras cosas, o fundamentalmente, el reduccionismo. El reduccionismo es el peor enemigo del pensamiento crítico y eso es una cuestión que tiene que aparecer constantemente o permanentemente. Diría, si esto parece muy agobiante o dejarnos exhaustos intelectualmente hablando, al menos en las cuestiones importantes, las cuestiones más importantes que tienen que ver con la convivencia humana, ese pensamiento crítico debe aparecer. Abajo, cuando la mayoría repite y se resigna a lo establecido. ¿Mm? Cuando la mayoría repite y se resigna al establecido, esto implica seguir el status quo. Hay como una especie de tendencia, una especie de inercia negativa en nosotros los seres humanos a seguir de manera críticamente aquello, es como una especie, diría, hasta de contagio racional, seguir aquello que sostienen muchos. Y como lo vamos a ver después, una probable explicación es que no hay nada que hagamos si no es en relación a otros, aún en las cosas que nos parece hacemos en lo más profundo de,
del lugar en donde estamos, en que nos perciben los demás, están siempre hechas en referencia a otros. Tal vez por eso es que la mayoría, muchos, o como lo llamaban los sociólogos en el siglo XVIII, la masa, ejerce una inercia muy fuerte. Entonces nos limitamos simplemente a repetir lo que los otros dicen. Ahí, si me permiten, recuerdo, había, había un video muy didáctico que se había tomado que había sido, era real, se había filmado real en una clase, sin presencia, sin conocimiento de que se estaba filmando, y el profesor que era o era una profesora que formulaba preguntas en una clase, se había puesto de acuerdo con los alumnos que ya estaban esperando a alguien que había quedado rezagado, que les iban a formular una pregunta y que esa pregunta la deben ir contestando uno por uno, aunque la respuesta fuese absurda, o no lógica, o contraria a la realidad. Si no recuerdo mal, la pregunta que se le hacía a los alumnos, que ya se habían puesto de acuerdo de antemano, era mostrar una bufanda roja y preguntarle de qué color era, y todos decían verde. Llega este alumno, se sienta, y empieza a ver que le preguntan, "Bueno, vamos a jugar un ejercicio de cognición, le dice la profesora, y va mostrando la bufanda, y los alumnos no estaban de acuerdo, empiezan a decir, uno verde, dos verde, se enfoca a la persona que había llegado en alto en un lugar, y ya su semblante era un poco extraño. A la tercera verde, así sucesivamente todos decían verde convencido. Cuando le toca el turno a él, en vez de decir rojo, dice verde. Este fue un experimento que puede explicar claramente la inercia de lo que podemos llamar mayoría. El abrumador murmullo que dice que lo que está ahí es la letra A y no está la letra B, es la que nos puede llevar de manera arracional o irracional a decir que lo que está ahí es la letra B, aunque tengamos dudas, o aunque sepamos que hay algo raro, y aunque nos resignemos a pensar que de alguna u otra manera estamos equivocados, aunque no lo estemos. Pasamos a la otra placa. Pensamiento crítico, vamos a leer los ítems. Es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdades. Dice Araujo Frías, que deben haberlo leído, cuando habla de la provocación, la filosofía como provocación. Dice que el principal escollo, uno de los principales escollos son los dogmas, los lugares comunes, aquellos que se aceptan como verdades y se repiten, y se repiten internamente y se refuerzan. Cuando algo que está equivocado se repite y se repite y se repite, se refuerza, y al menos hace que esto permanezca o se extienda en el tiempo. ¿Mm? También es la cuestión también es lo que planteamos en la clase anterior como los mitos existentes en todas las disciplinas, y la enorme cantidad de mitos jurídicos que existen y están dando vuelta. Es la capacidad para analizar y evaluar la información existente. Lo dice las neurociencias. La mejor manera de tomar una decisión alejada del error es tener la mayor información posible y su evaluación. Claro, sabemos que en la actualidad tenemos también un inconveniente que muchas veces no se percibe. No toda la información, y este es uno de los problemas, agrego acá, no como una pequeña perla, este es uno de los problemas que no puede resolver la inteligencia artificial, es el exceso de información, hace que en ese exceso de información aparezcan informaciones que no son valederas, que no son válidas, que no están, como se dice periodísticamente, chequeadas, y que forman parte de una imaginación. A veces por desconocimiento, otras veces de manera consciente. Si la información que tenemos es mucha y en la mayoría de los casos no podemos discernir si es falsa o verdadera,
el pensamiento crítico ahí va a tener como lo tenemos en la actualidad y en la realidad, un efecto pernicioso. Etimológicamente, crítica viene de crisis, separación, escisión y por extensión elección. La crítica implica una toma de posición. Viene del verbo krinein, crítica, krinein significa separar. Por tomar un ejemplo, separar lo útil de lo inútil. Vamos a ver más adelante que los seres humanos tenemos esta capacidad en algo que a lo que nosotros nos estamos formando es muy importante, que sería la capacidad de poder separar lo justo de lo injusto. Ser crítico significa tener la capacidad de juzgar una situación adecuadamente. ¿Quiénes son capaces de pensar críticamente? Todos los seres humanos están potencialmente capacitados para pensar críticamente. El, el problema o el inconveniente serían dos o tres. El problema macro es que somos seres limitados, somos seres falibles. Ese es el telón de fondo macro. Entonces, ya hay una primera cuestión acá. Y en segundo lugar, que no lo hacemos ni de manera, lamentablemente, ni de manera automática, ni de manera natural, como lo había demostrado, como lo demostraron, eh, por ejemplo, Heidegger en su diálogo con la neurociencia. Estamos pensando, tenemos muchísima información, pero no podemos resolver los problemas cotidianos de existencia de la humanidad y si los complicamos o los duplicamos. Esto es que estamos pensando y estamos pensando mal. ¿Y el por qué estaríamos pensando mal? Eh, Después, como dijo, insisto, cualquier persona tiene potencialmente esa capacidad. Lo que hay que hacer es entrenarla. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Insisto, no nos va a dar una receta con todos los pasos para llegar a hacer una torta. Nos va a decir cómo no equivocarnos. ¿Mm? Después, cada uno podrá, en el ejercicio de su pensamiento crítico, obtener buenas o mejores decisiones, que nunca pueden ser perfectas y nunca pueden estar exentas del error, porque la información absoluta, punto cero, es imposible y porque somos seres falibles. La filosofía puede verse como una articulación formal del pensamiento crítico. Filosofar es pensar críticamente. Esto es lo que decíamos, lo que queríamos dejar en claro en la clase anterior. Es pensar críticamente. Estamos estudiando o viendo, como lo podríamos haber visto antes o después, o lo veremos o deberíamos verlo en otras ocasiones, que es pensar críticamente. ¿Mm? No estamos viendo cuestiones que soñó alguien o imaginó alguien. Estamos viendo de qué se trata pensar críticamente, porque pensar críticamente juega en todos los aspectos y los niveles de la vida. Lo querramos o no lo querramos, lo sepamos o no lo sepamos. Pensar críticamente juega o se juega en todos los ámbitos de existencia humana. Y el objetivo es que en todos los ámbitos de existencia humana el ser humano se afirme en la vida como corresponda, como debe ser. Dicho sea de paso, primera vez que utilizo el término deber ser, que también es un término no estrictamente jurídico, pero sí visto por nosotros en la carrera. ¿Mm? Entonces, esto no es un pasatiempo, no es gente que está ociosa, que no tiene nada que hacer, no. La humanidad se juega su existencia cotidiana y su buen vivir, como dice la literatura andina y mesopotámica y la filosofía de estos lugares, antes de que fuera arrasada por el español y por los conquistadores, se juega pensando críticamente. Pasamos a la otra placa o seguimos con el cuadro. Ahí está lo que dice Araujo Frías, dudar como acto subversivo. ¿Qué significa subversivo? Subversivo es un término muy fuerte, muy impactante y muy valioso. ¿Por qué? Porque subversivo implica intentar romper, subvertir, modificar un orden que es opresivo. ¿Mm? Es un adjetivo, a mi juicio, calificativo y del mayor valor. Quiero subvertir. ¿Por qué quiero subvertir?
Quiero subvertir porque la situación no resiste más. La opresión se hace intolerable. El status quo se convierte en perverso. Entonces, el único acto críticamente posible en situaciones de este tipo es subvertir la realidad, modificar la realidad. ¿Mm? Por supuesto, aquellos, como no faltan en la película de toda la historia de la humanidad, pocos que se sostienen sobre los demás a consecuencia de un status quo que solo a ellos los beneficia, le aplican o le dan al término subversivo un sentido negativo o una significación que semánticamente no tiene. Pensar supone arriesgar, salir de la seguridad de lo conocido. Qué difícil que resulta esto, ¿no? Salir de la seguridad de lo conocido. Porque en eso se basa o se apoya la confianza del ser humano. Nuestra confianza viene y también es una tarea a la que empuja el cerebro. Al cerebro le gusta lo repetitivo, lo que no se modifica, lo que no se toca, como ya lo habíamos hablado. Lo dicen con razón los neurocientíficos. Entonces, salir de esa seguridad, de esa comodidad, implica que empieza a temblar un poco el suelo o el piso en el que nos movemos. En cuanto pensemos críticamente de alguna u otra manera, muchos de los lugares comunes, de los lugares aceptados por inercia, van a empezar a generarnos cierto cimbronazo. Pero esto no puede hacernos retroceder. Implica abandonar certezas. Puede verse como acto que pretende alterar el status quo o el orden establecido. ¿Vale la pena? Es una pregunta. ¿Vale la pena? Una respuesta tiene que ver con lo que yo acabo de comentarles o decirles en relación a esta cuestión. Mm, Cada uno tendrá que formulársela o reformularla. Y seguramente acá habría que agregar un ingrediente dentro de, antes de dar una respuesta de si vale la pena, la cuestión sería ver si eso que se supone debe ser modificado de alguna manera me está beneficiando, me está perjudicando. Yo cambiaría el término por ¿nos está beneficiando o nos está perjudicando? Pasamos a la otra. La filosofía es una forma de pensamiento cuestionador. Como habíamos dicho, pensar no es sinónimo de filosofar, eso lo dijimos. Pensar filosóficamente requiere racionalidad, claridad, confrontación y duda. Eso que quede muy claro. Pensar no es equivalente a filosofar, pero sí pensar críticamente es equivalente y podría reemplazar al término filosofar. ¿Por qué digo reemplazar? Porque porque podamos ver que pensar críticamente es una exigencia que tiene que ver con cada uno de nosotros, con nosotros mismos. ¿Mm? No podemos decir, bueno, pensar filosofía y qué sé yo, algunas mentes de que algunos nacen en un millón con ciertas capacidades. No, 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 no. Todos estamos en condiciones de hacerlo. Por supuesto, cada uno de nosotros podrá hacerlo de diferente manera, con distinta profundidad y con mayor o menor preparación. Hay un lugar específico para formarse y para pensar críticamente como modo de vida, pero también hay una manera de intentar pensar críticamente que nos puede ayudar en otros ámbitos de la vida. Nos puede y nos debería ayudar en la educación, nos puede y nos debería ayudar en la economía, nos puede y nos debería ayudar en el derecho, etcétera. Requiere racionalidad. Racionalidad, dije, es esa capacidad de poder entendernos o entendernos con los demás en la ida y vuelta, en la réplica, en el argumento y en el contraargumento y llegar a la verdad de la cuestión, de alguna manera o en alguna medida. Claridad, la claridad implica evitar la oscuridad tiene que ver con el mito, con la superstición,
con el lugar común, con el dogma, con la doctrina, ¿m? No con la doctrina, con el adoctrinamiento, confrontación. Confrontación no implica conflicto. Confrontación, lo decía, lo decía el filósofo argentino Carlos Santiago Nino. Él decía, la única forma que tengo, si es que me interesa, decía él, eh, usaría el plural, si es que nos interesa de saber si estamos en lo cierto, es confrontar nuestro punto de vista con el punto de vista del otro. En esa confrontación, si la confrontación es genuina, probablemente en algo tengamos que retroceder y en algo tengamos que avanzar, en algo que tengamos que ceder y en algo tengamos que obtener. Y esto en un ida y vuelta. Por lo tanto, después de esa confrontación, cada uno de los que participan en la misma tendremos más claridad sobre aquello que debemos o tenemos que pensar. El resto, y esto se ve habitualmente en discusiones que no son discusiones, en debates que no son debates, el resto es simplemente quedarse con el argumento de un chico de 5 años. Cuando evitamos la confrontación, pero como un chico de 5 años gritamos, suponiendo que por gritar tenemos razón, es el argumento del chico de 5 años. ¿Tenés la razón? Sí, demostrámela, porque me lo dice mi papá. Este ejemplo que es sencillo, hasta puede ser ciertamente humorístico, pero no deja de ser patético en sociedades como las actuales, cuando se usa como moneda corriente, ya nos indica que estamos lejísimos de la verdad que pretendemos afirmar como cierta. Pasamos a la otra placa. Cuestiones de controversias. Eh, existe la cosa, qué es la cosa, cómo es la cosa. Si se quiere el término cosa, podría ser reemplazado por existe la realidad, qué es la realidad, cómo llegamos a la realidad y cómo es la realidad. Acá vamos a tener tres parámetros que son importantísimos en el pensamiento, en la filosofía, y son tres ramas de la filosofía como aprendizaje curricular, ¿no? La primera, la ontología. Ontos, ser, logos, estudio. Estudio del ser. Para hacerlo más sencillo, en esta disciplina lo que buscamos es desentrañar si lo que vemos y confrontamos es algo más que una imagen, es algo más que una apariencia, es decir, si tiene una realidad más profunda que va a sostener a esa apariencia o esa imagen. ¿Mm? ¿Hay un ser en lo profundo de cada realidad que conocemos? Si, por ejemplo, se tratara de otro u otros seres humanos, la cuestión sería indagar si, cuál es la esencia o si hay alguna esencia o ser profundo de esos otros seres humanos. Porque si se quiere, lo único o lo primero que podemos llegar, y a veces lo único que podemos llegar a tener de otro, es simplemente una imagen, una apariencia. La cuestión es, ese ser que nos confronta, ¿es solamente apariencia o imagen o hay algo más profundo debajo de ello? Y así con cualquier realidad. Y un dato que ya tenemos que ir incorporando, que tiene que ver con una piedra fundamental de nuestra perspectiva. Hay una discusión, siempre hay una discusión, a veces profunda, interesante, sobre esto. Durante muchísimos siglos se supuso, no sin alguna controversia menor, que los seres humanos tenían cierta realidad a partir de la que o de la cual podía definírselos como tal.
Llega la modernidad que subvierte y modifica un montón de cuestiones y a partir de la modernidad hay un discurso que dice que los seres humanos no tienen una realidad más profunda, sino que simplemente un ser humano es el producto o el resultado de un devenir. Dicho de alguna u otra manera, nuestro ser más profundo es el resultado de lo que hagamos o no hagamos. En esa discusión, nosotros optamos por la primera respuesta. Nosotros consideramos que existe una esencia que tiene que ver con nuestra existencia. Esa esencia tendremos y vamos a aportar argumentos que apoyen nuestras consideraciones, es la misma en todos los seres humanos. Es lo que vamos a definir en un rato como seres personales. ¿Cuál es la realidad más profunda de lo humano? Es el ser persona o tender a ser persona. Por eso dijimos que era clave descubrir qué imagen, qué idea, qué construcción del hombre se encuentra en cualquier propuesta, en cualquier sistema o subsistema, en cualquier plan, teoría, discurso, punto de vista. Esto es ultra fundamental. ¿Por qué? Para determinar si ese constructo puede ser bueno o puede ser malo, considerando que hay una imagen correcta del ser humano y hay muchas otras que están o han dado vuelta que son equivocadas. Y aún, o a pesar de que tengamos a nuestro favor mostrar que ciertas etapas en la historia de la humanidad, por haber tomado una imagen del hombre desacertada, han generado crisis muy profundas, nosotros creemos que este argumento no es suficiente. Más allá del error, esto se ve para nosotros claramente en la actualidad, más allá de que la crisis o las crisis que padecemos tienen que ver con modelos equivocados para construir la realidad, no nos basta con esto. Tendremos que demostrar que hay una condición humana que ha sido desconocida. Hecho estas precisiones sobre lo que significa la ontología, leemos rápidamente, se ocupa de la reflexión sobre lo que existe. Su objetivo es el estudio del ser y de su esencia. Es el estudio de lo que hay. ¿Mm? Vamos a tratar de determinar cuál es nuestra esencia. Primero, afirmar que existe. Y segundo, en qué consiste y cómo llegamos a ella. Epistemología. Esto tiene que ver con modos de acercarse. ¿Mm? ¿Cómo nos acercamos a esa esencia? El primer dato, dijimos, hay un ser en todo lo que existe. ¿Cómo lo conocemos? Y ahí introduce o juega su papel de epistemología. Nos va a indicar cómo llegamos a conocer eso. Se ocupa de la reflexión de qué es lo que podemos conocer y los métodos para lograrlo. Se centra en el estudio del conocimiento científico y también un conocimiento filosófico. Va a depender del tipo de realidad de la que estemos hablando. Les voy a poner no, mejor completo esto con ética y después les pongo un ejemplo de algo que vamos a ver para que se note más el significado de la epistemología. Ética. Le corresponde dar razones, perdón, también equivalente o puede ser equivalente el término ética a moral. En algunas ocasiones se lo puede utilizar como equivalente. Le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera. Detengámonos un segundo en esto, porque es una especie de profesión de fe también de nuestra perspectiva. Le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera. Nosotros consideramos que la ética implica conocer aquello que hace que un ser humano
haga o tenga que ser lo que tiene o debe ser. Hay una verdad, partimos de este presupuesto, hay una verdad sobre nuestra condición humana. Esta verdad, de conocerla en mayor o menor medida, nos permite indicar cuándo y cómo actuar correctamente. O dicho de otra manera, y creo que lo decíamos, lo dije a consecuencia de algo que charlábamos en la clase anterior o en la primera, no recuerdo bien, a qué implica actuar bien o qué implica actuar mal. Hay criterios que determinan cuándo actuamos bien y cuándo actuamos mal. Y estos criterios que determinan cuándo actuamos bien o cuándo actuamos mal no depende de la cabeza de cada uno de nosotros, ni de que cada uno de nosotros decida o pretenda decir, creer o querer que sea cierto. Va a depender de factores que nos superan, pero precisamente porque nos superan, son aplicables a todos los seres humanos. La ética nos guía en aquello que debemos hacer para comportarnos correctamente, incorrectamente, pónganle el calificativo que quieran, bien o mal, justa o injustamente. Y esto no depende ni de lo que piense la mayoría, ni de que yo crea que deba actuar así, ni tiene que ver con una cuestión o una dimensión subjetiva. Hay un error muy profundo, lamentablemente, en aquellos que se forman o se han formado en el derecho, producto, ahora voy a volver a epistemología, no me olvido de eso, pero estoy tratando de hilar el argumento, un error muy profundo que consistió en negarle el papel fundamental que la ética puede jugar en el derecho. Por eso se dice, me causa mucha sorpresa, pero por otro lado me preocupa que cuando se habla de ética o se introducen cuestiones éticas en el derecho, producto de una mala formación y de un error conceptual, se dice, pero esto no se puede tener en cuenta porque es mi ética, no, o la ética de cada uno. No, la ética no es una cuestión subjetiva. Ahí hay un profundísimo error. Los sentimientos sí, o las emociones sí, son objetivas, pero la ética no es algo irracional en el sentido de que no pueda cotejarse o compararse cuando algo es bueno o malo objetivamente hablando. ¿Mm? Por eso excede lo emocional y lo sentimental. Yo podría decir, o alguien que se formó jurídicamente debería decir, sí, lo emocional y lo sentimental tiene que ver con mi propia subjetividad. En cuanto a lo ético, lo excede. ¿Esto por qué? Porque como dije en la primera clase, hubo un intento de descalificar y de quitarle el papel fundamental que hasta la modernidad la ética o lo moral había jugado en todos los terrenos de la vida, inclusive en el propio derecho. Si se entiende esto, nosotros vamos a sostener otra cuestión fundamental, que es la siguiente, que hay una profunda conexión entre lo moral y el derecho. Vamos, por supuesto, a argumentar esto a su debido momento, pero lo vamos a, si se quiere, lo vamos adelantando para poder entender mejor esta cuestión. Esto implica sostener que hay un mundo, un universo o una realidad moral o ética, que por lo tanto excede nuestra cabeza o el subjetivismo, la subjetividad de cada uno de nosotros, le excede, es una dimensión objetiva. Y tercero, ¿cómo podemos llegar a conocer? ¿Qué herramientas? Y aquí entra en juego la epistemología. No solamente decir, esto existe, sino cómo llegamos a eso. Hay una casa en tal lado, muestro una foto. Ahora, ¿cómo llego? Tengo que mostrar el camino. Vamos a mostrar el camino de cómo llegamos a la casa que presentamos o que mostraríamos como si se tratara de una cuestión turística como un lugar muy interesante. Esto también es clave. Yo tengo que mostrar, no demostrar, mostrar el camino para llegar a visualizar esa casa que es tan atractiva o parece muy atractiva en la foto. Estudia completo lo de ética, estudia el comportamiento humano bajo la perspectiva de las acciones individuales. Espera que se pasó. Ay, Marina, espera un poquito. Lo que es correcto o incorrecto.
la felicidad, la virtud, el bien, la moral, son objeto de estudio de esta rama. Entiendan que a esto le tenemos que quitar la dimensión subjetiva. Em, a estas cuestiones debemos quitarle la dimensión subjetiva. Si esa pregunta tan remanida, a veces por tan remanida, em, se le ha bajado mucho el precio y hasta a veces se la quiere hacer aparecer como una respuesta, diría hasta casi sin sentido, como que no tiene relevancia, o que puede ser una cosa menor. Ya los griegos debatían sobre esto, es la felicidad. ¿Cuál es el error sobre intentar definir y enfocarnos sobre lo que sea la felicidad? Hay un error o un doble error. Primero, por felicidad deberíamos entender qué es lo que hace que el ser humano viva bien. Esta sería la pregunta clave. No es una cuestión de lo que cada uno de nosotros haga para vivir bien, sino en qué consiste vivir bien. Después, cada uno de nosotros podrá elegir el mejor camino o la alternativa que considere más correcta y también equivocarse para alcanzar ese vivir bien. ¿Mm? Por lo tanto, ¿dónde está el error? Y acá se ve a simple vista. Si yo considero que la felicidad tiene que ver con los modos de vida de cada uno de nosotros, por supuesto, ya me equivoco desde el comienzo y no voy a encontrar un concepto que permita explicarlo. En cambio, si considero como lo hacían los clásicos, que la felicidad es un estado objetivo de buen vivir, esto puede alcanzarse de diferentes maneras y permite algo que sí habría que rescatar como importante o interesante de una corriente filosófica que se llamó en sus orígenes corriente liberal o liberalismo, es decir, la posibilidad de optar por diferentes modos o planes de vida en la medida en que estos diferentes modos o planos de vida intenten alcanzar ese objetivo que significa buen vivir. Y buen vivir quiere decir, entre otras cosas, em, conseguir objetivos evitando en la mayoría de los casos o en la mejor medida posible los conflictos. Por lo tanto, alcanzar los objetivos es una cuestión común. Entonces, evitar el conflicto es el límite en un modo o plan de vida. Después, este modo o plan de vida va a variar en cada uno de nosotros, así como varían las características que tenemos cada uno de los que está acá en este momento escuchando o participando en la clase. Lo que no puede variar es ese objetivo final. Como decía un filósofo muy importante, John Stuart Mill, él decía que los modos de vida o las formas de vida eran todas aceptables, pero que había un límite. Lo conocen a John Stuart Mill, tal vez lo han leído, lo han estudiado. Tiene un librito interesantísimo que se llama Sobre la libertad. Se dice que John Stuart Mill es el iniciador, o el que le pone su sello a una cuestión tan debatida, a un término tan debatido en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, antes, ahora y en lo que viene. Y es la libertad. Todo aquel que intente utilizar el término libertad, si lo que pretende o quiere decir es algo que tenga sentido, más allá que un exabrupto, un insulto o una irracionalidad, es leer o volver a leer o intentar leer entre líneas y por primera vez a John Stuart Mill, cuando él dice, todo eso, todo eso es así, implica que se pone en juego la libertad en tanto y cuanto no se supere un límite. Imperecedero. Yo diría que habría que, ese libro, más allá que fuera de esto las diferencias intelectuales
con pensadores de ese tipo son, en mi caso, muy grandes. Lo que habría que hacer es reimpresiones de ese texto y marcarlos, ponerla en tamaño más grande la letra, con rojo, con todos los colores, y que diga, el límite es no dañar a otro. Es un texto que hay que leer, sobre todo aquellos que les gusta eh, usar esa palabra, para que el uso de esa palabra no sea un uso que no conduzca a ningún lado, sea vacío, erróneo y semánticamente inaceptable. Hay que leer a John Stuart Mill cuando dice, la libertad tiene un límite. Ese límite que no se puede transgredir en ningún caso es dañar al otro. Vamos a pasar a la otra placa, saber y conocimiento. Su objeto es la interpretación de la existencia humana. El fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona. Ah, volvimos al comienzo, ¿no? Sí. No, esto es un poco, perdón, Carlos, para Sí. compararlo con la ciencia, que decíamos que la Está bien, está bien, filosofía está y bien, la ciencia tienen el mismo está bien, lo leemos, entonces lo leemos. tema. Su objeto es la interpretación de la existencia humana. El fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que la rodea. Con ello se presenta su estrecha relación con la ciencia, cuyo objeto es el conocimiento metódico de la especie humana y el mundo en el que vive. Acuérdense lo que habíamos señalado en la clase anterior, en la primera clase, respecto que la ciencia, que está en un periodo de reinvención, de reacomodamiento y de resignificación, estuvo dominada muchísimo tiempo por un error que fue la suposición de que lo que se conocía eh, era real o verdadero en la medida en que pudiese verificarse empíricamente hablando o demostrarse empíricamente hablando y con el solo juego de los sentidos, aquello que se podía ver, mirar, tocar, sentir o gustar. Fuera de ello, estábamos manejándonos en el terreno de lo irracional. Este era el paradigma, fue el paradigma de las ciencias duras, que no desapareció todavía, que se resiste a desaparecer, pero que fue herido de muerte por el escrito, el famoso escrito de Thomas Kuhn respecto del origen de la teoría de las revoluciones, y es donde Thomas Kuhn introduce el concepto de paradigma, ¿m? Poniendo en su lugar los límites y las posibilidades del conocimiento científico. Pasamos, si hay una más. Ciencia y filosofía. La filosofía toma como punto de partida los resultados de la ciencia. Es la madre de todas las ciencias. Es cierto. La ciencia como la biología, la anatomía, explica lo que es el hombre. Nos ayuda a qué? A agregarle a eso que nos dicen las ciencias duras y otras respecto de nosotros, cuál es el sentido de que esa estructura con todos los datos que esa ciencia, biología, medicina, anatomía, lo que fuere, nos da, explica que estemos dando vuelta hace miles de años en el mundo. La ciencia es conocimiento susceptible de prueba, justificable lógicamente, no puede ir más allá de lo que existe. En cambio, la filosofía aspira a ir más allá. Acá la ciencia es conocimiento susceptible de prueba, justificable lógicamente, no puede ir más allá de lo que existe. En cambio, la filosofía aspira a ir más allá. ¿Mm? Em, la ciencia está limitada para conocer. Para conocer en profundidad, partimos en algunas ocasiones de lo que la ciencia nos demuestra, pero tratando de llegar a aquello que la ciencia no puede explicar, corroborar, demostrar o definir. Si se quiere, volviendo al ejemplo anterior, y se entendió, la realidad tiene una apariencia que podemos conocerla a partir de la ciencia. Ya lo decían los griegos, es el desvelamiento.
El conocimiento implica desvelar. La ciencia nos muestra el fenómeno, la imagen, la apariencia. La filosofía nos debería mostrar la realidad más profunda de eso que la ciencia solo puede mostrar como si se tratara de una foto. Sería como una foto. Ahora, solo el que se sacó una foto puede explicar o explicarle a otro cuál es el sentido, la intención más profunda de esa foto. Porque si no, lo único que vemos es una imagen que no podemos conectar con la realidad. La ciencia estudia los fenómenos sin inquirir sobre la esencia de lo real, poco lo que dije. En cambio, la filosofía se pregunta, además, cuál es el sustratum de lo existente. Debe ser, acostumbrémonos a esto, o ya deberíamos estar acostumbrándonos a esto, o si no, reforcemos, o si no, empecemos, volvamos hacia atrás. Estamos en una disciplina que se cuestiona si lo que es como debe ser. ¿Mm? Hay algo que tiene que animar, yo no lo sabía cuando me formé, lo ignoraba, lo desconocía completamente, pero después, cuando vi que no había estado presente en mi formación, volví hacia atrás e intenté aferrarme con todas mis fuerzas. Este métier, esta disciplina, tiene que despertar, si se quiere, un sexto sentido en nosotros. El hombre de derecho siempre tiene, cuando mira una realidad, que estar atento e intentar descifrar si lo que es como debe ser. Esa tarea, esa exigencia es ineludible para el hombre de derecho. Y la sociedad espera del hombre de derecho que le diga, esta realidad es como debe ser o no es como debe ser. Y es la que él tiene, y él tiene que encabezar los retoques o modificaciones que haya que hacer para esa realidad que es, pero no es como debe ser, se modifique. Este es todo el métier del derecho. ¿Alguna más? La filosofía tiene que rebasar a la ciencia, por supuesto, supera a la ciencia y toma del conocimiento científico puntos de apoyo para realizar su tarea específica. Añade al conocimiento la interpretación. Esto fue una de las cosas que comenté al comienzo. Hay que interpretar, hay que descubrir el sentido. Ese es interpretar, descubrir el sentido de lo que hacemos, si es que lo tiene y por qué lo hacemos. Más allá de explicar que caminamos y nos alimentamos y nos reímos por cuestiones que tienen que ver con nuestra biología, anatomía, etc. Hay que ir un poco más allá de eso. Para realizar dicha interpretación, la situación desde la cual el ser personal se enfrenta con los datos básicos de su existencia es distinta en cada tiempo y lugar. Es por eso que el conocimiento científico es un proceso infinito, es cierto, que aporta constantemente hechos y nuevos puntos de vista a la consideración de la persona. Fíjense, esto se ve muy claro para disciplinas como esta, la enorme importancia de los conocimientos que aporta la neurociencia. un, em, que no puede agotar la realidad, pero aporta elementos valiosísimos que hoy usamos y salen a la luz. Y explicaría, por ejemplo, la neurociencia, por qué no pensamos como tenemos que pensar o pensamos equivocadamente y los resultados en la praxis mundial. Es por eso que el conocimiento científico es un proceso infinito que aporta, no es suficiente lo que aporta la tradición filosófica. La tradición filosófica vale, porque no se puede renegar de lo que otros conocieron y aportaron. No podemos renegar ni hacer tabla rasa. Lo que sí tenemos que, apoyándonos en los conocimientos ya dados, perfeccionarlos, desechar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, tomarlo, reforzarlo y reformularlo. Porque si bien los problemas de la humanidad suelen ser los mismos, y testigo de esto es la historia,
también esos problemas tienen en cada época un matiz diferente que desafía, que interpela, lo que hace que no se puedan resolver o no podamos seguir intentando resolver problemas en el siglo XXI con herramientas del siglo XVII o XVIII. Ese es otro de los errores que permanentemente conocemos. Y otro de los errores que permanentemente incurrimos es suponer que para mejorar algo hay que hacer tabla rasa, destruir todo lo que ha acontecido con anterioridad. El ser humano no puede construir de la nada. Diría, siendo suave, es una tontería pretender partir de cero en cualquier cuestión, en cualquier conocimiento y en cualquier ámbito de la realidad. Es una tontería pretender partir de cero. Y esto incluye pretender construir una nueva realidad suponiendo que podemos eliminar nuestra memoria, que es un factor fundamental en el funcionamiento de nuestro cerebro. Es una tontería pretender destruir la memoria que tiene el ser humano y la colectividad como resultado de sus luchas y de sus avances. Es una irracionalidad completa y total. Dirían que Lamer es el intento, eliminar la memoria, es el intento estéril de racionalizar lo irracional. Es por eso que el conocimiento científico es un proceso infinito que aporta constantemente hechos y nuevos puntos de vista a la consideración de la persona. No significa la renuncia escéptica a verdades absolutas. Incluso los elementos constantes deben experimentarse por nuevos caminos vivenciales. Un dato que después profundizaremos en algún momento. ¿Existe la verdad? Sí existe la verdad. ¿Tiene una dimensión absoluta? Sí tiene una dimensión absoluta. Pero hay un problema. Y esto muchas veces no se muestra, se tergiversa o se desconoce. Hay un problema. Somos seres limitados, falibles, por lo tanto, no podemos acceder en ningún estadio de nuestro desarrollo a esa verdad absoluta que le da sentido a esas diferentes verdades parciales que la historia o la humanidad ha ido conociendo. Acá está el problema, nuestra falibilidad. Sí podemos acercarnos a trozos de esa verdad, no tirarlos, sino, cosa que no hacemos, es juntarlos para de alguna u otra forma acercarnos a la misma. Incluso los elementos constantes deben experimentarse, que es lo que decíamos hoy. Está bien. Pasamos a la otra. Es importante delimitar el campo de la ciencia del derecho y el de la filosofía del derecho. Por supuesto, en la clase anterior hablé de las dificultades que tenía la ciencia del derecho tal como se la había concebido en los siglos pasados para aportarle algo a la reflexión sobre el derecho. Filosofía del derecho es la reflexión crítica y ordenada, que es el derecho, sobre lo que podemos conocer en derecho, cómo conocemos el derecho y sobre cómo se debe orientar la práctica jurídica, cómo se debe aplicar el derecho. Juguemos con esto respecto a las tres variables filosóficas anteriores y adelantemos algo que después vamos a desarrollar con mucho detalle. ¿Qué es el derecho? Si siguen mi razonamiento anterior, entonces lo primero que se puede notar o ver es, debe haber algo que es el derecho en su ser más profundo, pero que en principio no vemos a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que vemos a simple vista? Siguiendo el razonamiento que tenía que ver con lo ontológico, la epistemología y la ética. ¿Qué vemos? Lo que podríamos llamar carcasa, imagen, um, apariencia del derecho. Y esto es lo que lleva o ha llevado y puede llevar a enormes problemas al momento de entender lo que sea el derecho. Porque todo se presenta de una determinada manera, pero lo que se presenta de una determinada manera, realidad, naturaleza, animales, otras personas, no reduce su ser a la manera en cómo se aparece. Eso es, diría
en términos filosóficos, se aparece como si se tratara de un fenómeno. ¿Mm? Los griegos decían, la realidad se aparece como fenómeno. Por detrás de esos fenómenos, de esa apariencia, hay una esencia. El error es confundir, como ha confundido la teoría del derecho de los últimos 2 siglos, la esencia con la apariencia. Sobre lo que podemos conocer en derecho, ¿cómo conocemos el derecho? Ya lo vamos a ver. El conocimiento tiene que ineludiblemente partir del mundo de la ética o de lo moral. ¿Y cómo orientamos la práctica jurídica? ¿Cómo se debe aplicar el derecho? Si ya nos equivocamos, si partimos por error de que el derecho es simplemente aquello que se manifiesta, cómo aparece y cómo se muestra, después va a ser muy, muy difícil modificar esto al momento de tener que hacer valer el derecho en la realidad, aplicarlo, bajarlo a tierra, meterlo en la comunidad, vivirlo. No puede cumplir su tarea la interpretación sin apoyarse en la filosofía general y sin tomar de ella sus perspectivas. Su tarea específica consiste en establecer un enlace entre su especial objeto, el orden jurídico, y la filosofía, interpretación de la vida del ser personal. Acá hay otro postulado esencial de nuestra lectura, que es ese enlace entre nosotros, lo que vamos a denominar seres personales, y el derecho. No hay manera de entender el derecho si no entendemos primero ese enlace entre nosotros, seres personales, y lo que llamamos o denominamos derecho. Si me permiten, podríamos decir esto. Cada vez que hacemos algo, esto cuenta para el primer hombre en la Tierra y para la actualidad. Cada vez que los seres humanos hacemos algo, consciente o inconsciente, lo sepamos o no lo sepamos, en aquello que hacemos, que elaboramos, que construimos, que actuamos, que modificamos la realidad, se incorpora parte de lo que es nuestra esencia. Por eso, cuando se analizan productos culturales como el derecho, como instituciones jurídicas, esto, claro, implica un esfuerzo en la reflexión. No es una cosa que aparece a primera vista. Vamos a poder descubrir si interpretamos adecuadamente y más allá de las formas lo que significa cada instrumento, cada institución jurídica o cada producto jurídico, si lo leemos adecuadamente, y esto lo vamos a explicar, vamos a poder encontrar en ese producto ciertos datos que hacen a la condición humana. Pongo un ejemplo. Si todos los seres humanos se consideraban decididamente conflictivos y en permanente constante y en permanente, perdón, alerta ante los otros, con la posibilidad del inicio instantáneo de un conflicto, se consideraban así cuando hicieran el derecho, iban a incorporar en ese derecho rasgos de la manera como se interpretaban a sí mismos. Por eso, el derecho de una determinada época en Occidente, en la modernidad, tuvo ese rasgo definitorio que explicaba la existencia del castigo, que explicaba la existencia de la sanción, que explicaba la existencia de la imposibilidad del género humano de no ponerse de acuerdo, salvo que estuviese siendo vigilado, observado o castigado. Cuando uno lo analiza, los productos jurídicos de los últimos 2 siglos y medio hacia atrás, puede percibir cierta imagen del hombre,
volcada en esos productos, que es el ejemplo que les acabo de dar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ver si esa imagen que estaba volcada en esos productos culturales se correspondía con la verdadera imagen del hombre, que nosotros creemos no era esa, es otra. Por eso la ineficacia de lo que llamamos derecho positivo para resolver problemas que son ineliminables en la convivencia humana, pero siempre, diría un psicólogo, ocurre lo mismo. Cuando se tiene un problema, lo primero que hay que hacer es identificarlo. En la medida en que no se identifica cuál es el problema, pero uno se preocupa por los síntomas, el error o el paso siguiente ya está condenado al fracaso, que es lo que nos pasa cuando intentamos modificar ciertas situaciones sociales que son gravísimas, apelando a un derecho que se construyó sobre una imagen del hombre que no es la correcta, que no es la adecuada. Ese es el enlace entre el derecho y el ser personal. Piensa el derecho de manera crítica. ¿Hay alguna más, Marina? El pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana. Claro, pero esto hay que mostrarlo, esto hay que decirlo, esto hay que explicarlo, esto hay que enseñarlo. Si no, aprender, me pongo a mí mismo, exclusivamente a mí mismo. Si yo estoy obligado a aprender leyes, tratados, convenciones, acuerdos, reglas, y se me exige que las incorpore, que las memorice y que las repita. Por eso decía Héctor en un trabajo muy interesante que uno de los graves errores de lo que se llama conocimiento enciclopédico y enciclopedia jurídica era simplemente cuando se forma a personas en una facultad de Derecho, decía él, y yo creo que sigue siendo válido en alguna medida, en algún momento no había manera de pensarlo y entenderlo de otra manera, por eso no se cuestionaba, porque no se entendía, no se veía, es la de estar sujeto exclusivamente a conocer repertorios de leyes, jurisprudencia, artículos. Pero ese aprendizaje no lleva al pensamiento crítico. Al contrario, puede llevar al dogmatismo y ha llevado al dogmatismo. El derecho es algo más que memorizar, que receptar, que saber buscar. Está bien, me parece muy importante, me parece muy útil saber buscar dónde encontrar determinada ley, decreto, convenio o artículo. No me parece mal, me parece muy útil, pero esto no tiene nada que ver con el pensamiento crítico. Es otra cosa y no se aprende diciéndole a alguien, mira, esto es una constitución, tiene tanto, tiene esta así, estudiala. No se aprende el pensamiento crítico sobre, por el ejemplo, derecho constitucional con el dato de leer y memorizar y estudiar la Constitución. Digo, mínimamente, no soy ni siquiera un cuarto de exhaustivo, pero se me ocurre, ¿no habría que decirle a quien le decimos que estudie una institución o un texto que es venerable, pero al mismo tiempo decirle, cuidado, que te vas a encontrar con muchos problemas en ese texto venerable, porque sabes que ese texto venerable es una copia, hasta en comas y en detalles, de un texto venerable, pero que se tomó
de otro lugar del mundo, en otra situación, en otro contexto y en otra cultura? Y esto no se dice, insisto, habría 10.000 cosas que no se dicen, no tenemos tiempo, pero esto me parece que es uno de los déficits más grandes, más graves. Si esto no se dice, estudiar la Constitución no es más que memorizar una serie de artículos, pero después no sabemos por qué no genera los resultados que debería generar, por qué no se la cumple, que no es por desconocimiento. La Constitución muchas veces no se cumple porque las reglas no se pueden cumplir, porque no tienen nada que ver con el contexto en el momento, para la cultura para la que se hizo. Era otra mentalidad, era una situación social absolutamente diferente y distante. Y así con muchos, si se quiere, textos o pesos pesados, que se muestran que no se dice nada del contexto. Y después nos preguntamos, ¿y por qué no la podemos, no la podemos hacer valer 100%? Y entonces empezamos a dar vuelta, ¿no? Empezamos a dar la vuelta, viene la vuelta de la reformita. Vamos a sacar acá, quitar acá, agregar acá. La reforma sin sentido, porque el problema no está en quitar acá, sumar acá, agregar acá. El problema es estructural. Este es simplemente un ejemplo. El pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana, porque se juega con uno de los valores más importantes sobre el cual se sustenta la sociedad, que es la justicia. Hay otra placa, María. Dificultad. Como toda filosofía, también la filosofía del derecho debe proceder superando a la ciencia que se ocupa del conocimiento del derecho. ¿Ven el problema acá? ¿Cuál es la dificultad? Yo les dije, ¿qué hace la ciencia jurídica? Siguiendo el viejo modelo decimonónico trasladado al derecho. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia dice, bien, vamos a ver cuál es el objeto del derecho, las normas. ¿Qué hacemos entonces como científicos del derecho? Explicar las normas, determinar cuántas hay, cómo se relacionan entre ellas, cuáles tienen mayor o menor valor, qué hacemos en caso de conflicto entre las de mayor o menor valor, qué hacemos cuando no hay normas, en qué momento la norma comienza a tener vida y en qué momento la norma deja de tener vida, en qué momento una norma va sobre ese ámbito o sobre otro, es decir, etcétera, 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 etcétera. Pero no salimos del objeto que se determinó, era la norma jurídica. Y acá hay un problema, que la norma jurídica no es el derecho. La norma jurídica o las normas secas es simplemente, o podría serlo, una forma de expresión del derecho. Pero este es el verdadero punto de partida. Si esto no ocurre, si yo desconozco esto, lo más probable, por dar nuevamente solo un ejemplo, es que una norma que tiene cierta estructura pueda tener diferentes orígenes. ¿Puede haber normas con diferente origen? Si la estructura de la norma es un mandato, es decir, fulano debe hacer tal cosa, nos falta todavía identificarla si es jurídica o no, porque una orden militar también es un mandato y también es una norma. Entonces ya acá la cuestión empieza a ponerse tensa. Quiere decir que puede haber normas que vengan de un origen diferente al origen que tendrían que tener y que no sea el derecho.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y el problema dónde está? El problema es que si aceptamos esas normas como normas jurídicas, ya caímos, perdón, en la confusión. Le estamos poniendo el nombre de norma jurídica a algo que debería llamarse de otra manera. Y este es un problema impresionante. Le estamos poniendo todo el acento a un rasgo que es esencialmente formal. Pero un rasgo esencialmente formal de la realidad de que se trate no puede convertir a esa realidad formal en algo legítimo. Acá viene algo que supongo ya deben conocer, la cuestión de la legitimidad y la validez, en este caso, legitimidad y validez formal. La forma es importante, pero lo es mucho más y lo define su contenido. Kelsen decía lo siguiente en ese opúsculo Teoría Pura del Derecho y daba esta sentencia repetida, querida, adorada por generaciones. Él decía, el derecho, la norma, puede tener cualquier contenido. Cuando leo en el texto, el derecho puede tener cualquier contenido, pasó como una frase más. Cuando la estudiaba, pasaba como una frase más. Cuando la repetía, pasaba como una frase más. Hoy, esa frase en un texto es terrible. Si se quiere trasladarla al derecho. ¿Cómo que el derecho puede tener cualquier contenido? Puro arbitrio. Esto es puro arbitrio. Es irrazonable. ¿Cómo el derecho puede tener cualquier contenido? Cualquier contenido. No, bueno, esto no. Cualquier contenido. Cualquier contenido. Lo fundamental es que tenga una forma. Y esa forma es una cuestión de procedimiento. Es decir, es una cuestión esencialmente extrínseca. Porque Kelsen iba a fondo. Kelsen decía, si en una sociedad, si en un lugar determinado, si en una cultura determinada existe una norma que protege el derecho a la vida, esto es tremendo. Él decía, eso no significa que haya un derecho previo, preexistente, que indique que debe honrarse la vida, sino simplemente que esa cultura consideró como valioso el protegerla, pero que si no hubiera considerado como tal o si no la tuviese entre sus reglas, no hubiera significado nada, no hubiera importado nada. Es decir, nadie podría apelar al derecho a la vida si no existía en la normativa como defensa ante el atropello de alguien. Esto es lo que decía Kelsen. Dicit, como se pone, ¿no? Los textos o los ensayos, Dicit Kelsen. Por eso Kelsen decía, el objeto es la norma, y de ahí empezaba o empezó todo el problema. Todavía estamos lidiando con eso. ¿Cuál es esa ciencia? Pasamos a la próxima. Ciencia del derecho y filosofía del derecho. Diferencias. Estudia el derecho con respecto a la vida jurídica, la ciencia. Filosofía estudia el derecho con respecto a la vida social. Ciencia del derecho busca respuesta a un problema específico. Por ejemplo, alguien diría, si yo le doy sistematizado
todas las reglas sobre género a un juez, lo estoy ayudando a ese juez. ¿Por qué? Porque le estoy dando un dato científico, una recopilación de cuáles son todas las decisiones o la legislación que hay sobre una cuestión específica que sería, por ejemplo, la violencia de género. La filosofía busca respuestas universales y abstractas, no respecto de una cuestión puntual, sino de una respuesta que, si bien puede tener puntualmente a dos o más personas involucradas, tiene en consecuencia involucrada a todos los seres personales. Por eso es universal. Busca resolver lo que es, lo que existe. En el caso, si se trata del juez, la ayuda que debería prestarle la ciencia del derecho al juez es la posibilidad de resolver un conflicto muy puntual, concreto. Busca lo que es y lo que debería ser y por qué se dio esa determinada situación. Por eso, el juez tiene que saber, o el científico tiene que hacer, y que el juez sepa que antes de darle la regla que tiene que aplicar, tendrá que ver si esa regla que va a aplicar es una regla que debe ser. Y la situación que esa regla tiene en cuenta es la que debe ser. No, porque puede ser que ocurra que el juez tenga que resolver y el problema es que tiene una regla que formalmente, entre comillas, es válida porque su validez tiene que ver con el número, con la tiranía del número. 10 sobre 9 es tiranía del número, 10 es más que 9. Ahora, la norma puede ser horripilante, no puede llamarse jurídica ab initio, pero sin embargo, ser considerada derecho positivo. Enorme problema. Estudia lo que sucede en un determinado tiempo y lugar, sin límite de tiempo ni de lugar. Pasamos a la próxima. Delimitación del campo de la filosofía del derecho. Esto está, y les dijimos, presten atención al aula virtual, al encabezamiento del aula virtual. Esta es otra de las cuestiones importantísimas. ¿Qué es el derecho en la República Argentina? Las ciencias jurídicas. O qué es precisémoslo más, seamos semánticamente, tenemos que, en derecho también tenemos que empezar a hacer, nos tendrían que enseñar a ser semánticamente más rigurosos. ¿Qué es el derecho positivo en la República Argentina? Eso lo estudia la ciencia jurídica. Nos dice, este es el derecho positivo válido en la República Argentina. Habría, o hay una pregunta más interesante que podríamos formular. Eso que se denomina derecho positivo vigente en la República Argentina, ¿se llama correctamente derecho? Y entonces pasamos a la segunda cuestión, que ya no puede delimitar la ciencia jurídica, pero que se atrevió, cayendo en cientismo, a delimitar a partir de la teoría hegemónica del derecho del último siglo y medio. ¿Por qué digo que se animó cayendo en cientismo? Porque definió al derecho como norma jurídica. Entonces cayó en cientismo. Se fue la placa, Marina, fíjate. Yo la veo, no sé el resto. Espera, a lo mejor yo toqué algo y no. No, yo no la veo. Se me fue. A ver. Ahí. Sí, se ve bien. ¿Qué pasó? A ver, a lo mejor toqué algo sin querer. Yo no la estoy viendo. A ver, cierro y vuelvo a abrir. ¿Ahí volviste a abrir? Sí, ahí se está abriendo. Bien. Ahí ¿Ahora estamos. la ves? Bien. Claro, perfecto.
¿Qué es el derecho? Esa es la pregunta fundamental o esencial. Después, llegado su momento, vamos a volver sobre la cuestión, vamos a dar más argumentos, pero me parece que este es el problema fundamental. Se me ocurre mm, un remedio. Supongamos que necesitamos un remedio que es fundamental para nuestra salud. El problema es la enfermedad que padecemos y necesitamos ese remedio, que es esencial y que tiene una determinada formulación, no cualquier formulación, que si no dejaría de convertirla en un remedio para convertirse potencialmente en un veneno. Queremos resolver el problema de la enfermedad. Entonces, pensamos, tenemos que replicar de la mejor manera posible, lo más exactamente posible, esa fórmula que convierte a esos ingredientes en remedio. Luego, a ese remedio le tenemos que dar un packaging, una forma, una estructura. Por ejemplo, se le ocurre al que hace packaging una caja de color verde, que diga remedio. ¿Qué pasaría si alguien dice, quiero fabricar un remedio para un problema, pero me parece que lo fundamental, porque lo he visto en otros remedios, es el envase? Y en este caso he visto que el envase es verde y que dice remedio abajo, pero cambia los componentes de la fórmula, o porque los desconoce, o porque piensa que pueden ser otros, o porque piensa que pueden ser reemplazados por infinidad de análogos o sucedáneos, sin que esto varíe un ápice de la cuestión. Y tenemos la caja verde que dice remedio, pero en la composición original se dijo, cuidado, no podemos juntar esta sustancia que está acá con esta otra, porque entonces esto se convierte en potencialmente nocivo o dañino. Pero tal vez no se dice nada, supongamos que no se dice nada. ¿Qué sería eso? ¿Un remedio o un veneno? Más allá de la caja color verde, packaging, que dice remedio. Potencialmente y claramente un veneno. Y tomarlo sin percatarse de esto puede ser el resultado de habernos dicho que para identificar un remedio lo que tenemos que fijarnos es en esa estructura, en su caja, en el color, en el nombre, no en el contenido. Entonces, todos nos abalanzamos cuando tenemos un problema sobre el remedio, pero que a partir de esa aserción que se considera verdadera, que es falsa, se aprende, se transmite, se enseña y se aplica cada vez que vamos a buscar algo para resolver un problema, manoteamos el frasco verde que dice remedio, pero que su interior dice cualquier cosa y que por lo tanto no puede resolver el problema y por el contrario lo mantiene, lo prolonga y el envenenamiento sigue. Traté de buscar un ejemplo que es lo más simplista posible. Acá está la discusión. Pero no es una discusión, no es un ejemplo simplista e interesante. Esto pasa y pasó en la realidad y no dejó de pasar todavía.
¿Mm? Tiene muchas implicaciones, pero esto hay que saberlo. Cuando yo le enseño a alguien derecho, de lo que sea lo que le enseñe derecho, esto se lo tengo que contar. Si yo le cuento o doy por supuesto o no digo nada, asumo que el derecho es simplemente algo que está ligado a su forma, a la tiranía del número. 10 dijeron que esto, que es una, entrecomillada para nosotros, una porquería, dijeron que esto es derecho, le ponen el nombre de norma. 9 dijeron que no, tiranía del número, y sale a la venta el veneno. Que no se cuestiona, prestemos atención a este detalle. Uno diría, no se cuestiona. ¿Y cómo se va a cuestionar si el que le elaboró y luego lo va a poner en práctica no sabe esto? No lo vio, no se lo mostraron, no lo aprendió. Él aprendió que lo necesario para es la regla del reconocimiento de la que hablaba Hart, que lo importante para saber que algo era derecho era que estuviese normativizado, reglado y aplicado. No lo aprendió, no lo sabe. Esta es toda la problemática de la materia. ¿Mm? ¿Queda alguna placa, Marina? La última, que es esta. Los pilares de la filosofía del derecho. El ser personal, que somos nosotros, y el derecho. Lo que vamos a empezar a contar a partir de la clase que viene es en qué consiste nuestra esencia. Nuestra existencia es devenir en el mundo, pero nuestra esencia en qué consiste. Ya el término lo va adelantando. Somos potencialmente destinados a convertirnos en persona. En ese destinados a convertirnos en persona, damos respuesta a las problemáticas y una de las respuestas a las problemáticas va a ser el derecho. Pero el derecho, y ahí viene el enlace, bien elaborado es aquel que al construirlo o diseñarlo, el ser humano vuelque lo que es él en ese producto cultural. Vamos a estudiar momentos en la historia en los que se extravió el significado de nuestra condición humana y por lo tanto se terminó extraviando de alguna u otra manera el derecho, que empezó a ser el reflejo de algo que no era el ser humano. Y eh, sobre eso va a versar la discusión o lo que vamos a contar en la clase que viene. Con esto entonces cerramos el tema de ciencia, filosofía, ciencia del derecho, filosofía del derecho, pensamiento crítico, filosofía y pensamiento crítico, introducción a la materia, pilares fundamentales de la materia, y en la clase que viene nos empezamos a meter de lleno en lo que estructuralmente nosotros denominamos la primera parte, que es la parte antropológica. En esta primera parte vamos a estudiarnos a nosotros mismos, porque si no, no vamos a tener forma de saber qué es el derecho. ¿Mm? Será como, se me ocurre a mí que sería algo escuchar una palabra en un idioma que no es el que conocemos y repetirla, ¿no? Si repetimos, porque memorizamos una frase en un idioma que no es el nuestro, lo que tenemos es la repetición de la frase, pero de ahí a entender lo que querramos decir, estamos años luz. Eso es lo que no nos tiene que pasar. Bien, si no hay alguna cuestión, pregunta, objeción o lo que fuere, nos estaríamos encontrando. Les pediría que
que empiecen a leer el material de esta cuestión que vamos a contar el miércoles, que es el ser personal. Así eh, esto da lugar a que puedan participar. Ya está subida, van a encontrar en el canal de YouTube la clase anterior. ¿Mm? Y lo mismo vamos a hacer con la clase de hoy. No sé, Marina, si querés contar, agregar, acotar algo más. Profe, ¿la primera clase la van a subir? Como Carlos, no, no, preguntaban si la primera clase la vamos a subir. ¿Ya la subiste hoy, al final? La del si, miércoles si de se hace, Génesis. si se hace referencia a la primera, creo que no se grabó eso. Ah, no, no Ah, la. esa, sí, Ah, claro, la perdón, del Liliana. 18. Sí, Sí, Ajá, la ¿y primera con no, qué la tema? primera no está grabada. Está grabada la era la segunda, introducción. en la que nosotros recuperamos, yo recuperé mucho de los contenidos que había dado de manera muy breve en esa primera clase, así que con eso estaría salvado. Más esta que reforzó un poco la explicación y el Power. Gracias, Esta clase, profe. la de hoy, la vamos a estar subiendo mañana, más tardar. ¿Mm? Carlos, ¿puedo agregar una cosita? Sí, No le sí. robo más tiempo, ¿no? Pero recién cuando estabas contando un poco y dando el ejemplo, no sé, quizás lo hablaron la clase pasada. eh, si no sé si se preguntaron ustedes qué es el derecho, ¿no? O qué entienden por el derecho al día de hoy. Así después lo confrontamos un poco con las últimas clases. Pensando en el derecho, como recién decía Carlos, como desde su parte, desde su forma, ¿no? Desde, desde la norma jurídica, desde el derecho positivo. Estaba pensando en un caso muy conocido en filosofía que es Riggs versus Palmer, está citado en las notas de la cátedra, eh, Mm. que es de 1889, es bastante viejo, y se trata que un tribunal tenía que resolver si un heredero que había matado a su causante podía beneficiarse de la herencia, ¿no? En esta época, en 1889, no existía una norma como existe hoy, la de la indignidad sucesoria, que impide al heredero que da muerte a su causante de hacerse de la herencia. ¿Ustedes qué piensan? Si no había una norma que lo impida, ¿esa norma era justa o no era justa? Pensando el derecho solamente desde su aspecto positivo, ¿no? Desde su forma. ¿Alguien se anima a responder si esa norma era justa? Creo que Mariela estás hablando, pero está el micrófono apagado. No se escucha, Mariela. Bueno, nada, era nada más para dejarles pensando un poco en esto, ¿no? De que si nosotros seguimos tomando al derecho como su forma, ¿no? Desde el aspecto solamente del derecho positivo, el tribunal tenía que aplicar esa norma, ¿sí? Y dejar que ese heredero que ha matado a su causante reciba la herencia. Pero bueno, el pensar desde la filosofía del derecho, el derecho es mucho más que una norma jurídica. Muchas veces, como dice Carlos, estas normas que nosotros trajimos de otros países, de otras culturas, de otras sociedades, muchas veces son injustas, ¿no? La filosofía lo que busca un poco es eso, ¿no? Es ver la teoría del derecho justo. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar en el resto de las clases. Nada, como decía Carlos, si quieren leer las notas de cátedra, también ahí hay algunos ejemplos y vamos a ir dándole vuelta a esta cuestión. Y quizás hoy lo que piensen del derecho y lo que traen de todos los años anteriores, eh, con el transcurso de las clases vaya cambiando un poco la perspectiva, que es lo que tratamos de transmitir.
volver también, como decía Carlos, nosotros no, y la filosofía del derecho no se basa en respuestas, ¿no? No vamos a intentar darles una respuesta, sino en seguir repensándolo juntos y mostrar otra perspectiva, otro lado. Así que nada, espero que les sirvan estas clases y cualquier duda acá estamos para compartir la nuestra y seguir pensando juntos. Sí, ahí veo en el chat, que como para cerrar la cuestión, lo que tienen que leer es los textos que están puestos en el aula virtual, los que están puestos en ciencia filosofía y los que están puestos en el ítem del ser personal. Esos son los textos que tienen que leer, complementado, por supuesto, con las clases. Nosotros tomamos, y María también toma de esos textos, hacemos una reelaboración, un resumen, y vamos tomando y vamos tratamos de no tomar cada texto de manera aislada, sino que armonicen entre ellos. Sí, Eso es lo que tienen que leer. Esos son los sí. textos que tienen que leer. Sí, bueno, como decía Carlos recién, lo de ciencia, en el parcial va a entrar lo de ciencia y filosofía, también lo de ser personal y derecho, que vamos a dar la clase que viene, las perspectivas antropológicas, y hasta la filosofía del diálogo. Creo que están en 4 clases distintas, pero bueno, hasta ahí más o menos son los que van a entrar en el parcial. ¿Alguna duda más? Recuerden, por favor, avisarle a los chicos si hay algún compañero o compañera que no se haya matriculado. Por favor, recordarles que tienen que matricularse para rendir el primer parcial y, por supuesto, para bajar el material e ir llevándolo al día. Bien. Los despedimos entonces. Si no hay ninguna consulta más. ¿Ay? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Recuerden que el miércoles hay clases también. Buenísimo, Hasta gracias. hasta la próxima. Adiós. 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 Chao.